Muy bien, de esta manera finalizamos la instalación de este foro hacia una política pública, una visión sistémica de desarrollo nacional. Agradecemos muchísimo a quienes nos acompañaron en la mesa principal y los invitamos a ocupar sus puestos en el auditorio para comenzar con las ponencias del día. Mientras ellos se van ubicando, les vamos a explicar la metodología que tendremos en la mañana de hoy. La programación está conformada por 5 ponencias, cada una aproximadamente de 30 minutos. La idea es que tengamos un espacio para café a las 11 de la mañana, ese espacio durará unos 15 minutos. Y volvemos para tener otras ponencias y cerrar la primera parte de la jornada hacia las 12:30 del mediodía y estar regresando entre las 2 y 2:15 para comenzar la jornada de la tarde. Las memorias y el material que veremos durante este foro va a estar disponible en la página web de la Fundación Complexos. Saludamos e invitamos al escenario a nuestro primer ponente, el doctor Marco Antonio Velilla Moreno, magistrado del Consejo de Estado, quien nos va a acompañar con el tema Elementos para una política pública sobre desarrollo sostenible. Doctor Marco Antonio, bienvenido y adelante. Muy buenos días. Un especial saludo para el señor embajador de Francia, para el señor procurador general de la Nación y muy particularmente también para el apoyo tan decidido por parte del doctor Luis Fernando Rico, de César Ramírez, presidentes de ISAGEN, y por lo tanto también para las empresas públicas de Medellín, así como para todas las personas que convocamos a esta reflexión. En realidad, un tema como el que hoy nos ocupa es un tema, como comenzamos con el pensamiento complejo hace muchos años, hasta que finalmente se volvió evidente. Cuando ustedes convocan a una reflexión sobre un tema eminentemente sectorial, por supuesto fluye con mucha más naturalidad esa convocatoria. Cuando convocamos a un tema precisamente como el que hoy nos ocupa, que se desarrolla generalmente en la zona de frontera entre los diferentes sectores, por supuesto un tema como estos requiere un esfuerzo adicional y presenta un desafío que va mucho más allá, no solamente de lo sectorial, sino de lo interdisciplinario. Entonces, el pensamiento complejo precisamente parte un poco de ese presupuesto, salir de una manera muy simple de ver la realidad, donde la especialización o la sectorización o la parcialización hace que cada cual conozca solamente un fragmento de la realidad y que se requiera necesariamente una reflexión, diría uno, mucho más integral, mucho más multidimensional, para comprender cabalmente cuáles son los equilibrios, por ejemplo, en esta materia de la política pública. Efectivamente, doctor Luis Fernando, existen muchas políticas, pero son políticas parciales, fragmentadas, y necesitamos convocar a una reflexión de los diferentes sectores. Por ese motivo, digamos, aprecio también algunas ausencias que espero que se vinculen posteriormente dentro de unas eventuales memorias que podamos hacer con este gran esfuerzo, que es precisamente observar lo que es la relación entre la industria, aquí dignamente representada, el territorio y el medio ambiente, lo que es la construcción, el territorio y el medio ambiente, lo que es la infraestructura, el territorio y el medio ambiente, lo que deben ser las fábricas de agua, todos esos municipios que, a diferencia de los que tienen industria o de los que tienen regalías por explotación minero-energética, esos municipios, digamos, no reciben una debida contraprestación por cuidar precisamente los recursos naturales cuando deberían hacerlo. Todo el tema de la infraestructura, el territorio y el agua. Entonces, esto es una invitación, por supuesto, a unos equilibrios que no pueden venir de un solo sector,
sino que precisamente convocan a una reflexión profunda sobre lo que debe ser una política pública del ordenamiento del territorio. Parte precisamente de lo que se dio con ese ejercicio tan extraordinario y que se hizo a partir precisamente de una serie de reuniones interinstitucionales que en el fondo eran diferentes a la tradición judicial, porque el derecho ambiental implica, desde muchos puntos de vista, unas connotaciones absolutamente diferentes. No solamente es un derecho conciliador, es un derecho de negociación, es un derecho de seducción, es un derecho de adhesión, es un derecho que crea sentido de pertenencia, sino que, por supuesto, no puede faltar tampoco la parte coercitiva, pero en realidad lo que hace que cualquier proyecto triunfe y pueda pasar digamos, a las generaciones posteriores de una manera equilibrada es una reflexión, diría, a varias voces. Es un coro donde están diferentes disciplinas, donde están diferentes dimensiones, donde están diferentes sectores, y precisamente este es uno de los temas que nos convoca hoy para la creación de una política pública sostenible. Tenemos que dejar a las futuras generaciones, por supuesto, lo manifestaba el doctor César Ramírez y el doctor Luis Fernando, un desarrollo sostenible. Por lo tanto, hay aspectos que son intocables de los recursos naturales, como los páramos, las fábricas de agua propiamente dichas, pero evidentemente no podemos avanzar y entregar un subdesarrollo sostenible, de tal manera que tenemos que lograr los equilibrios al interior del territorio. La providencia, les decía, del río Bogotá nos enseñó que, de una parte, un sistema hídrico, primero que todo, como vamos a ver, es un eje articulador, nos lo van a presentar y ya lo estamos viviendo en Medellín después de muchos años de trabajo por parte de las empresas públicas de Medellín, el área metropolitana, ahora del metro de Medellín, es un eje articulador. Entonces apunta primero a una calidad del agua, pero posteriormente tiene que llegar al aspecto recreativo, al aspecto lúdico. Aquí tenemos precisamente la representación de la directora de la Fundación Porvenir, que es quien con alma, vida y sombrero, diría uno, se ha dedicado al rescate de la Fundación del Salto del Tequendama, que decía yo siempre que en la época donde la gente, por penas amorosas, por dificultades en la vida, se tiraba desde allí, pues por supuesto caía al menos en aguas transparentes, quería terminar su vida de una manera, diría uno, digna, pero ahora precisamente obedecemos o estamos en presencia de una verdadera cloaca y una de las más grandes cloacas de la tierra. Entonces, identificar una política pública no es realmente una tarea sencilla, porque decíamos que se necesita un pensamiento religador de lo sectorial, se necesita un pensamiento religador de lo interdisciplinario y, por supuesto, un tema que traía el doctor Luis Fernando que me parece extraordinario, y es el tema del modelo de desarrollo desde el territorio, es decir, el contexto. No se puede acudir a modelos homogeneizadores ni totalitaristas, sino sencillamente a modelos que partan precisamente de los recursos y del contexto mismo para que haya un impacto realmente en el desarrollo. Por eso creo que ese balance al que invitaba el doctor César Ramírez es trascendental y, por supuesto,
necesariamente hay que llevar todos estos aspectos a la práctica, pero con una contribución, con una creación colectiva. Y esa creación colectiva es la que se hace más difícil, y por eso son tan difíciles estos primeros eventos donde se reflexiona colectivamente desde diferentes sectores y diferentes disciplinas, pero diría yo que son los que apuntan a lo trascendental. Según Yves Meny y Jean-Claude Tolin, una política pública se presenta como un programa de acción gubernamental en un determinado sector de la sociedad o en un espacio geográfico. Mire, doctor Luis Fernando, lo que usted acaba de mencionar. A partir de ello, se ha desarrollado una manera de analizar las políticas públicas, bajo la forma de secuencias de acción más o menos ordenadas. Esta aproximación se deriva de los trabajos de Charles Jones, quien propone un esquema de 5 etapas. Primero, la identificación del problema. Segundo, el desarrollo del problema, que es la fase de tratamiento del problema asociada a procesos de formulación de soluciones y de legitimación derivada de la obtención de un consentimiento político, como explicaba el señor procurador. Tercero, la implementación del programa, es la fase de aplicación de las decisiones. Cuarto, la evaluación del programa, que constituye una fase donde se observan en perspectiva los resultados del programa. Y quinto, la terminación del programa, que es una fase de clausura de la acción, lo cual supone la terminación del problema. En el tema de ordenamiento territorial, en el tema de medio ambiente y en el tema de desarrollo, yo diría que una clausura de la acción es casi que imposible, porque es un tema, es un proceso tan dinámico, es un proceso tan de mediano y de largo plazo, que por supuesto lo que se va obteniendo es metas de corto, de mediano y de largo plazo, que por supuesto es necesario priorizar como comunidad en colectivo y ir creando unos indicadores que permitan pasar, decíamos por ejemplo, en el caso del río Bogotá, de tener simplemente calidad del agua y cambiar los usos del suelo, el ordenamiento territorial, para que exista una agua de consumo agropecuario a pasar posteriormente a una agua de consumo humano y, por qué no, posteriormente a un tema como es el paisajismo, la recreación y, por ejemplo, todo lo que está sucediendo y va a suceder en el Salto del Tequendama. Pero son precisamente aspectos que necesariamente tienen que obedecer a unos puntos de vista financieros, por supuesto. Ahora, cuando lo que se espera construir es una política de Estado, es decir, una que a partir de la ética y tomando siempre en cuanto al interés general tiende a prolongarse en el tiempo independientemente del gobierno de turno, no cabría esperar que ésta va a culminar, sino que se proyecta en el futuro como una forma de actuar y de ser no solo del Estado, sino de las personas que lo integran. Ahí es donde viene toda una cultura que yo creo que, por ejemplo, las empresas que están presentes hoy en este recinto han sido verdaderamente ejemplo, al menos en nuestro territorio. También tenemos aquí la presencia del doctor Canal del Acueducto de Bogotá. Han sido de alguna manera un vivo ejemplo de lo que constituye unos operadores públicos en competencia verdaderamente admirables. Venimos de una época, y lo comentamos siempre en los foros de Andesco, desde hace quizás 20 años, cuando precisamente había un neoliberalismo per se, y donde los operadores privados deberían privatizar, por supuesto, todo lo que anteriormente eran monopolios públicos. Y si nosotros observamos las lecciones de la historia, el derecho de la competencia, que ha sido una de mis pasiones, vemos cómo todavía en materia de políticas tenemos mucho que avanzar, porque por supuesto
es importante que opere la competencia, pero al usuario, al consumidor, no le interesa si la empresa es de servicios públicos, su naturaleza es pública, su naturaleza es privada o su naturaleza es mixta. Le interesa, y para eso se creó la competencia, que no es un fin en sí misma, sino un medio para que el hombre viva mejor, que exista una libertad de opción, que el hombre sea libre, por supuesto que pueda optar, que tenga una buena tarifa y que exista una regularidad en la prestación del servicio. Y por supuesto entonces las decisiones necesariamente tienen que ser decisiones éticas, decisiones que sean precisamente de consenso y que logren los equilibrios que pretendemos precisamente al examinar la influencia de todos los sectores en el territorio, todos los sectores de desarrollo, pero adicionalmente la necesidad de la preservación de esos recursos para el medio ambiente. Entonces, cada política implica una tentativa de actuar sobre un ámbito de la sociedad, bien para restringirlo y más a menudo para transformarlo o adaptarlo. Esta actuación sobre la sociedad pasa por la definición de objetivos que se definen a partir de una representación del problema, de sus consecuencias y de las posibles soluciones. Todo eso con base en un determinado referente. La invitación precisamente es a que observemos lo que ha sido toda la evolución de estos años en temas como los que nos ocupan hoy y como el de los servicios públicos, y como por ejemplo ISA, ISAGEN y EPM. Yo preguntaría en qué territorio de Colombia o de América Latina existen unos operadores públicos con tal eficiencia, con tal cultura precisamente de la solidaridad y de la cohesión, y invitaría precisamente dentro de este foro a examinar el por qué no se puede tratar como un bien productivo, como una mercancía, igual al tema de los servicios públicos y al tema de la solidaridad y de la cohesión social. Entonces, si bien en muchas oportunidades es trascendental el tema, por supuesto, de mis afectos, que es el tema de la competencia, la noción de servicio público no está muerta, simplemente se transformó, y se transformó en una noción que se llama servicio económico de interés general, que precisamente apunta a la cohesión y a la solidaridad. Sí, en determinados aspectos, y creo que es uno de los avances desde el punto de vista legislativo que hay que hacer. Se vive mejor sin competencia cuando no se está cumpliendo con el objetivo de la cohesión social y de la solidaridad. Por supuesto, hay que hacer ciertas derogaciones parciales del tema de la competencia y una aplicación moderada, que por supuesto es uno de los temas que me parece a mí trascendental plantear en el Congreso que nos va a reunir la semana entrante en Cartagena, en el marco de Andesco, que comenzó también de una manera, diría uno, incipiente, a reflexionar sobre los servicios públicos, y hoy es uno de los congresos más mayoritarios y más importantes, por supuesto, del país. Entonces tampoco podemos perder de base que una política pública de Estado debe descomponerse primero en lo global, que incluye el conjunto de valores fundamentales que constituyen la base de una sociedad dada, así como las normas que definen el papel del Estado y de las políticas públicas, los cuales se han ampliado en la época actual a la capacidad del Estado de tener una perspectiva global, la cual tiende cada vez más a situarse más allá del Estado. Y segundo, el referente sectorial, que es una representación de un sector, disciplina y profesión. Yo creo que en el tema precisamente de la competencia, y por supuesto de muchos años atrás he tenido diferencias con algunos teóricos de la competencia, tenemos que mirar y observar el tema del desarrollo, porque yo recuerdo, por ejemplo, cómo
en alguna oportunidad algún superintendente se jalaba las vestiduras y renunció inclusive en ese momento porque se iban a unir ACES y Avianca. Yo lamento mucho pues que eso haya sucedido porque precisamente la historia nos enseñó que primero ACES era una buena compañía, Avianca quedó finalmente en manos, digamos, extranjeras y ha sido muy bien administrada en los últimos tiempos, pero se ignoró que el contexto de la aeronáutica mundial funcionaba a base de alianzas. Entonces, una de las grandes preguntas que deberemos hacernos es precisamente cuál es, dentro de este modelo, desde Antioquia, desde Colombia, cómo es el modelo, por ejemplo, en cada uno de los sectores, incluyendo, por supuesto, el tema de la energía. En el ámbito de lo global no puede perderse de vista, como afirma Edgar Morin, que ahora hay una comunidad de destino de todos los humanos que se extiende en todo el planeta. Ahora todos tenemos los mismos peligros mortales y los mismos problemas vitales. La degradación del medio ambiente, aquí de alguna manera impulsada, excúsenme allí de pronto si suena crítica gubernamental, con una locomotora de la desinstitucionalización, como lo que acaba de suceder en el tema del equilibrio de poderes, las afectaciones a la biosfera, la proliferación de las armas nucleares que pueden destruir la humanidad, el desequilibrio de una economía globalizada donde el único fin es obtener provecho. Hay un carácter incontrolado, dice Morán, del actual capitalismo que antes se regía por algunos controles sociales y políticos. Todos los problemas son comunes que podrían traer una posible catástrofe. Entonces se necesita un civismo universal, extendido a todo el planeta. En los últimos años, señala Mular, las condiciones de elaboración y ejecución de las políticas públicas han sufrido profundos cambios, entre los cuales cabe mencionar la paulatina construcción de espacios de decisión que superan las fronteras estatales y adquieren connotaciones más globales, que influyen en la capacidad de los estados para definir políticas macroeconómicas autónomas. Yo creo que al momento precisamente de decidir o tomar ciertas decisiones, por supuesto, hay que tener una conceptualización mucho más amplia de cuál es el sector en el cual nos estamos proyectando, cuál es la perspectiva de ese sector. A mí me preocupa mucho el tema energético en el país, porque he visto de muchos años atrás, cuando acompañaba a las empresas públicas de Medellín aquí presentes, como, digamos, grupos como ISA, como EPM, que en ese momento estaban, entre comillas, condenados a desaparecer porque los públicos eran ineficientes, eran de conducta dudosa, precisamente ahora pueden diversificarse, han obtenido la filialización y han entrado de alguna manera en la liga de las grandes compañías con expansión hacia Centroamérica, con expansión hacia América Latina. Entonces pensemos muy bien los elementos precisamente de lo que puede ser ese producto de exportación y la explotación de ese recurso natural. En los últimos años, decía Mular, las condiciones de elaboración y ejecución de las políticas públicas han sufrido profundos cambios. La paulatina construcción de espacios de decisión que superan las fronteras estatales. No podemos dejar de lado, acabo de mencionar, el que muchos de estos temas se manejan supranacionalmente y por lo tanto no podemos tener una concepción simplemente local de este aspecto. La aparición de nuevos modelos de decisión que obviamente implican unas decisiones complejas y las decisiones complejas jamás se pueden enfrentar con pensamientos reductores o con pensamientos simplificadores. Miriam Ibanega
habla de la creciente interdependencia y complejidad de la realidad y nos muestra que mientras seguimos tratando de identificar y controlar la eficiencia, la eficacia y la economía, lo que denominan las 3E, la preocupación ha empezado a centrarse cada vez más en los retos que imponen las 3E, que la inciden en las decisiones de los altos niveles políticos y en la actividad de la administración pública. Cambio climático, al que se refirieron los anteriores expositores, costos energéticos y crisis alimentaria, de manera que se impone la necesidad de acudir a nuevas herramientas jurídicas, económicas, sociales y culturales, cuya adopción involucra tanto a los estados como al sector privado. Si bien, como lo afirma Miller, tradicionalmente la sectorización y la especialización ha sido parte fundamental en la elaboración de políticas públicas, tal concepción se enfrenta hoy a una paradoja, en la medida que los problemas que deben enfrentar son a menudo multiformes, multicausales y reenvían a una lógica de causalidad sistémica que transgrede las especializaciones. Para hacer frente a esta problemática, los gobiernos deben lograr colaboración de los actores de los diferentes sectores. Lo anterior nos lleva a concluir que la búsqueda de la ética como política de Estado implica una urgente reforma del pensamiento que a su turno requiere una reforma educativa, y para que ella tenga lugar es menester una reforma a las formas de concebir la política, lo cual nos remite nuevamente a resaltar la necesidad de que reformemos nuestro pensamiento. Se necesita para ello un pensamiento que incorpore las visiones multireferenciales. Decíamos que en estos temas ha existido la visión anglosajona, la visión continental. La visión anglosajona, para quien la competencia es un fin en sí misma, la visión continental, mucho más humanista, para quien la competencia es un medio precisamente para que se viva mejor. La visión anglosajona, donde solamente el fuerte sobrevive, la visión continental, donde hay que crear un mercado con muchas opciones, donde haya una batalla permanente y el ganador sea precisamente el usuario o el consumidor, que tiene esa libertad de opción, pero sin que fracasen las empresas, máxime cuando están apuntando en muchos frentes a la solidaridad y a la cohesión social. Esa reforma del pensamiento necesita que se incorpore, decíamos, visiones multireferenciales, transversales, contextualizadas y multisectoriales, de manera que la sumatoria de las diferentes políticas públicas termine en una gran política planetaria que conlleva un elevamiento de la dignidad del hombre y que debe inexorablemente estar respaldada en los principios de libertad, igualdad y solidaridad. Estos valores deben constituir el marco ético a partir del cual se proyecten las políticas públicas, de manera que las mismas impacten al ser humano como individuo, como sociedad, como especie y como parte de un entorno planetario. Entonces yo quiero darle la bienvenida a esta reflexión con estas palabras introductorias, porque me parece que cada uno de los sectores y el énfasis que cada uno ha realizado dentro de este contexto, dentro de esta realidad, nos puede dar muchas luces para, como invitaba el doctor César Ramírez, presidente de ISA, podamos de alguna manera sugerir unas políticas públicas que por supuesto den, digamos, fe de esa diversidad, para que podamos hacer la unidad de esa diversidad de sectores, de esa diversidad de disciplinas, para que podamos superar esa, digamos, lo que es una aparente antinomia y la veamos complementaria, que es precisamente el tema del desarrollo y el tema del medio ambiente. Es una aparente antinomia que tiene necesariamente que morigerarse, tiene que matizarse para que sea complementaria. Para que podamos seguir cada uno en nuestro sector con singularidad, pero sobre todo manteniendo la interdependencia, la conciencia de que somos interdependientes y que estamos en relación los unos con los otros en el territorio, y
por supuesto que somos autónomos, pero que necesariamente lo fundamental dentro de una política pública ética es el que tengamos el interés general como punto focal y que siempre nuestras palabras y nuestra expresión apunte que cuando haya que ceder al interés privado, precisamente lo hagamos en aras de la cohesión social y de la solidaridad, que creo que es lo que nos hace más humanos y que precisamente nos hace ingresar a una política de humanidad y a una política, diría, de civilización, que nos distingue en todo sentido de las diferentes especies. Muchas gracias.